Venimos con esta serie del libro de Romanos y hoy estamos en el capítulo 12, en el versículo 4 y 5 que se acaba de leer. Habíamos dicho que en el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo comienza rogando a los hermanos, a los cristianos en Roma, y les dice que sus vidas sean ofrecidas a Dios como un sacrificio vivo. Y esa es la ofrenda que todo cristiano que ha conocido a Jesús como Señor y Salvador entrega a Dios su vida en algún momento como un sacrificio vivo. Quiere decir esto que nuestra adoración a Dios no es solamente un rato los domingos a la tarde. La adoración a Dios para nosotros es algo constante, todos los días de la semana, donde vivimos para Dios en la escuela, vivimos para Dios en el trabajo, vivimos para Dios en la familia, vivimos para Dios con nuestro matrimonio y todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, tiene que ser y puede ser una ofrenda inteligente que damos a Dios de manera voluntaria. Sí. Y para esto, decía Pablo, no tenemos que dejar que el mundo en que vivimos nos meta en su molde, sino que debemos dejar que Él transforme toda nuestra manera de pensar. Y la semana anterior dijimos también que no debemos pensar más allá, tener un concepto más alto del que debemos tener, sino pensar de nosotros con cordura. No debemos ser orgullosos ni pensar que somos más de lo que somos. Pero tampoco dijimos tenemos que ir al otro extremo, pensar que nuestra vida no vale nada, porque no es así. Nuestras vidas sí valen, Dios nos ama y ha dado su vida por nosotros, como lo venimos cantando. Y en el pasaje de hoy, antes de pasar a los dones, Pablo hace un pequeño paréntesis y habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, la gente que hemos creído, y habla de nosotros como el cuerpo del Señor. La Biblia usa tres imágenes o tres ejemplos para referirse a la iglesia. ¿Sí? Ustedes saben que la palabra de Dios es algo abstracto y para que podamos entenderlo muchas veces nos da ejemplos. Y usa tres ejemplos para referirse a la iglesia. Ustedes leen en el Nuevo Testamento, dice que la iglesia es un cuerpo donde el Señor Jesús es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Número dos, habla de la iglesia como una familia. ¿Sí? Hay partes del Nuevo Testamento que ustedes van a encontrar que la iglesia es una familia, ¿sí? Donde hay pequeños, grandes, chicos, jóvenes, gente nueva en la fe, hay bebés espirituales, hay gente madura espiritualmente. Es una familia, ¿sí? Una familia que siempre crece. Y la iglesia también dice que es un edificio vivo, ¿sí? Formado por piedras vivas, que somos nosotros, el templo del Señor Jesús. ¿Sí? Son tres ejemplos que nos habla de cómo es la iglesia del Señor. Pero hoy vamos a detenernos un poquito a ver esto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La iglesia como el cuerpo de Cristo. Más de 30 veces en el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a ver en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 12, que se acaba de leer, versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5. ¿Sí? Dice así, lo vuelvo a leer, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? La primera cosa que podemos aprender aquí es que en la iglesia, en toda iglesia, la iglesia a nivel mundial, pero también la iglesia local, esta de aquí, hay variedad de personas. Te falta nomás mirar a tu costado, te vas a dar cuenta que hay variedad
en esta congregación. Hay variedad de personas y también hay variedad de dones. Quiere decir, cada uno tiene diferentes tipos de capacidades, de dones, y todos somos diferentes. Quiere decir que en la iglesia hay de todo, así como lo escuchas, de todo. ¿Sí? Algunos se ríen porque sí, hay de todo en la iglesia. Porque Dios es un Dios creativo, un Dios creativo, ¿no? Nos basta mirar la naturaleza para ver la variedad con que Dios creó todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, existen más de 3.000 tonalidades diferentes de verde, solo verde. Hay más de 3.000 tonalidades diferentes. Dios es un Dios creativo, ¿sí? Y cuando nos hizo a nosotros, no nos hizo en línea ni en serie, nos hizo a todos diferentes, distintos, unos de otros, menos mal, distintos de otros, ¿no? No existen dos personas que sean iguales, no hay. Dios te hizo a ti y rompió el molde, ya no hay otro en todo el universo como tú, ¿sí? Somos una creación exclusiva de Dios. El Salmo 139 dice, soy una creación exclusiva de Dios. Dios me hizo y rompió el molde, ya no hay otro como yo. Menos mal, dicen algunos. Y no hay dos personas iguales, no hay dos personas, algunos se parecen, ¿no? Ayer tuve que despertar a mi hijo, a mis dos hijos, uno se tenía que levantar a las 6:30 y otro a las 7:30, y pasé buen rato mirando a uno y mirando al otro, y mirando al uno y mirando al otro para saber cuál era cuál, y no equivocarme y despertar una hora antes al que no tenía que levantar. Son muy parecidos, pero ¿qué pasa? Uno se pone a hablar con ellos y son completamente diferentes. Te dicen cosas completamente diferentes, piensan cosas diferentes y son dos seres humanos completamente diferentes. Y así es. Cuando uno ve a los hijos y piensa en la creatividad de Dios, uno se da cuenta de que Dios pensó en cada uno al hacernos en el vientre de nuestra madre. Es por eso que en la iglesia pasa igual. En la iglesia dice variedad, gran variedad de personas. Gran variedad de personas. Y cada uno, dice la palabra, cumple una función diferente. Fíjate este versículo 4, ¿sí? Porque de la misma manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjate en esto, no todas las personas tienen la misma función, ¿sí? Es así y Dios quiso que sea así, ¿sí? La palabra iglesia en la Biblia quiere decir llamados, ¿sí? Llamados. En la iglesia es el conjunto de la gente que Dios llamó y Dios quiso llamar gente diferente, ¿sí? Gente diferente. Nosotros venimos de países diferentes, venimos de culturas diferentes, venimos de familias diferentes y venimos de historias diferentes. Ustedes de aquí hasta el próximo mes van a escuchar todos los domingos 2 testimonios y se van a dar cuenta de que cada uno tiene su historia y Dios lo ha tocado de manera diferente. Y Dios te tocó a ti y no tocó al que está sentado al tuyo de la misma manera, ¿sí? Nos hizo diferentes. Y el escuchar cómo Dios obra de manera diferente en las personas nos llena de esperanza y nos hace estar agradecidos. Fíjense, busquen en sus Biblias, los que tienen sus Biblias, Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Efesios está antes de Filipenses. Efesios 3, 14 hasta el 19. ¿Sí? Pablo ora por la iglesia en Éfeso y dice el versículo 14, por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él pide lo siguiente, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros escuchamos testimonios y vemos cómo Dios obró en la vida de la otra persona, uno puede entender cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Porque tal vez a ti no te pasó lo mismo que le pasó a Alicia o a Olinda, tu experiencia es diferente, pero piensas, wow, cómo Dios llegó a esta vida de esta forma, cómo Dios obró de esta manera, y eso nos maravilla de ver cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios. Y cuando nosotros escuchamos esas cosas y nos podemos arraigar en ese amor del Señor, es que nosotros podemos crecer, dice, en nuestra fe. Sí. Así que Dios nos hizo diferentes y obra en cada persona de manera diferente. Eso quiere decir que también en la iglesia somos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos van a pensar como tú piensas. ¿Sí? No todos van a ser como tú eres. No todos se van a dar cuenta de lo que tú te das cuenta. Y no todos van a hacer las cosas que tú puedes hacer. ¿Sí? La función de un hermano no es la misma que otra, y Dios quiso que sea así. Y esto lo hizo para que nos necesitemos unos a otros, para que uno tiene algo que el otro no tiene y nos necesitemos unos a otros. No lo hizo para que estés criticando a tu hermano y digas, pero ¿por qué este no puede pensar como yo estoy pensando? ¿Por qué no puede darse cuenta de lo que es obvio que es así? No es para que tú te enojes con tu hermano y digas, pero ¿por qué no se le ocurre hacer las cosas de esta forma y no de la otra? No, no es para eso. El Señor no nos hizo diferentes para que estemos peleando, sino que nos hizo diferentes para que nosotros podamos necesitarnos unos a otros. Por eso dice que la función de cada uno no es la misma y todos somos diferentes. Dios lo hizo así para que nos necesitemos unos a otros, ¿sí? Primera de Corintios 12, 18 hasta el 27. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios está después de Romanos. Primera de Corintios 12, 18 en adelante. Hay variedad en la iglesia. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que Dios es creativo. Y hay variedad, dice 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Qué dice? Que Dios puso a cada uno como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y Dios lo hizo para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí. Habíamos dicho que en la iglesia de Dios hay variedad de personas y variedad de dones. Y número 2 dice aquí que siendo muchos somos un solo cuerpo. Siendo muchas personas distintas somos un solo cuerpo.
El cuerpo humano está formado por millones y millones de células. Y cada célula en nuestro cuerpo tiene una función. No hay ninguna parte de tu cuerpo que no sirva para nada. ¿Sí? No hay ninguna célula que esté de más y que no sirva. ¿Sí? Eso quiere decir que en la iglesia sucede igual. Hay personas que piensan, si yo estoy o no estoy, da igual. ¿No? Pero no es así. Dice la palabra que Dios nos puso en el cuerpo, nos puso en la iglesia con un propósito y un plan para cada uno. Y te puedes dar cuenta que cada uno es importante, porque muchas de las enfermedades más grandes que tenemos los seres humanos vienen solo por el mal funcionamiento o falta de funcionamiento de unas pocas células. Por ejemplo, ¿qué se necesita para que el cuerpo funcione correctamente? Aire. Para que el cuerpo funcione, ¿qué se necesita? Bueno, sí, necesita alimento, necesita aire, todo eso necesita. Pero para que el cuerpo funcione, mis manos funcionen. El corazón. Mano y corazón solo ya pueden funcionar solos. No. Se necesita, alguien lo dijo por ahí, que el cerebro, que es la cabeza, que está en la cabeza, ¿no? Manda órdenes a todo el cuerpo para que se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero tomar este agua, entonces mi cerebro le dice a mi mano, levanta el vaso y tómalo. Entonces la mano le obedece y lo tomo. ¿Sí? Ok. Hay unas células que no se pueden ver a simple vista, son tan pequeñas, que son las encargadas de pasarle la información del cerebro a mi mano. Son muy pequeñas, casi insignificantes, tú podrás decir. Pero si esa célula no cumple su función y no le dice a mi mano que se mueva, por más que el cerebro mande órdenes, la mano no se mueve. Y si tuvieras el tamaño de esa célula, tú dices, pero tan chiquita, ¿qué va a servir? Sin embargo, si no tienes eso funcionando correctamente, y si esa célula no obedece a la cabeza, entonces la mano no se mueve. ¿Sí? Para que el cuerpo funcione, cada célula de nuestro cuerpo y cada órgano de nuestro cuerpo tiene que obedecer a la cabeza. Si no le obedece a la cabeza, entonces el cuerpo se enferma. ¿Sí? Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que se produce cuando alguna célula o algunas células dejan de cumplir su función original y deciden actuar desordenadamente, sin hacerle caso al resto del cuerpo, al cerebro. Y entonces empiezan a crecer de una forma desordenada. Eso es el cáncer. Como empieza a crecer en forma desordenada sin hacerle caso a la cabeza, empieza a destruir el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro del mismo cuerpo, el cuerpo no puede atacar a sí mismo. Entonces, cuando esas células empiezan a crecer desordenadamente, el cuerpo no puede hacer nada, no puede combatir eso. ¿Sí? Por eso se produce lo que se llama el cáncer. ¿Sí? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando cada uno de nosotros permanece unido al Señor y obedeciéndole, entonces funciona bien todo. Pero cuando en la iglesia del Señor uno se desconecta de la cabeza, que es el Señor, ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Se revela, ahí comienzan los problemas, comienzan las enfermedades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí?
cirujano, médico cirujano, se llama Dr. Brand, que dedicó muchos años a estudiar los enfermos de lepra en la India. ¿Sí? La lepra es una enfermedad que hace que las manos, los pies queden lastimados y se terminen infectando y pudriendo. Entonces hay veces que muchas veces los leprosos tienen cortadas sus manos y sus pies. Pero él estudió que no hay ningún problema en la piel de la mano y los pies. El problema es que las células que tenían que mandar en la orden del cerebro a la mano o al pie y del pie y la mano al cerebro no estaban cumpliendo su función. Entonces, un leproso es una persona que puede apoyar su mano en el fuego y como no siente el dolor, se quema y se lastima y él no se da cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa pequeña célula que tenía que dar la información al cerebro y cumplir su función allí, no quiso o se rebeló en su cuerpo por alguna razón y no cumple su función. Entonces, en el cuerpo humano, cada célula es importante. Y en la iglesia de Dios, lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una función y cuando tú no la cumples, algo le está faltando a los demás. ¿Sí? ¿Cómo podemos ser uno? Dice, somos un cuerpo, ser uno a pesar de las diferencias. Efesios 2, 13 al 16. Efesios 2, 13 al 16. Efesios está antes de Filipenses. Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es vuestra paz, en que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando allí en ella las enemistades. Este pasaje habla de los judíos y los no judíos. ¿Sí? Los judíos y no judíos, ¿sí?, eran enemigos. No se podían sentarse a comer juntos. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que derribó esa separación? La sangre de Cristo. Cuando ambos llegaron a la sangre de Cristo, llegaron al Señor, dice que se derribó esa separación, esa pared que había entre judíos y no judíos, porque todos ellos que fueron hechos cristianos se hicieron un solo pueblo. Esto nos enseña que en la iglesia somos todos diferentes. ¿Cómo nosotros, siendo tan diferentes unos de otros, vamos a poder ser uno? Humanamente es algo imposible, ¿sí? Pero es el amor al Hijo, es el amor a Jesús lo que nos hace uno. Nosotros no nos reunimos aquí porque todos pensamos igual, porque todos tenemos los mismos gustos, las mismas costumbres, las mismas culturas. No es por eso. Nos reunimos aquí porque todos nosotros amamos a Jesús. Venimos porque queremos adorarle. Venimos porque queremos conocerle. Y venimos porque queremos servirle. ¿Sí? Eso nos hace uno. Así que, ¿qué es lo que mata la pared de separación con las demás personas? Cuando nosotros amamos al Señor Jesús, ¿sí? Amamos al Hijo. Y si tú amas profundamente al Señor, también vas a empezar a amar a las personas. Y vas a empezar a amar a otros también que también aman al Señor. ¿Sí? ¿Se ve la foto? ¿Sale la foto? ¿No llegó? Ok. Así es. Así que en una iglesia donde la gente tiene una profunda relación con el Hijo, con Jesús, las relaciones entre las personas son profundas.
Y una iglesia donde la gente tiene una relación superficial con Jesús, las relaciones entre las personas también se vuelven superficiales, ¿sí? Porque el amar a Jesús nos acerca unos a otros, ¿sí? ¿Cómo está tu relación con las personas? ¿No? Porque si tú amas más al Señor, vas a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor madre. Tu relación con las personas va a cambiar también, ¿sí? En Romanos 12:5, volviendo al libro de Romanos 12:5, dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Somos miembros los unos de los otros. Y aquí se ve si tú eres un hijo de Dios. Cuando en la iglesia del Señor alguien se alegra, todos nos alegramos. Cuando alguien sufre, aunque no es tu pariente ni tu amigo, sufrimos con él, ¿no? Así es, igual que en el cuerpo. Cuando te duele la mano, tú no puedes decir, no me importa mi mano, ¿no? Todo te duele. Te duele la muela, todo te duele. Te duele el pie, todo te duele. Así es en la iglesia también, ¿sí? Cuando uno sufre, todos sufren también. Entonces nada de lo que yo hago deja de afectar al otro. Si tú estás creciendo y conociendo más al Señor, eso beneficia a los otros también, bendice a los otros, ¿no? Hace 13 años atrás, en el año 2006, empezamos en la casa de Lita a reunirnos con un grupo de mujeres todos los martes para orar por diferentes necesidades. Y en todos estos años, 13 años han pasado, hemos orado por los hijos, por los esposos, por la familia, por los amigos y por tantas otras cosas más. Y hemos visto muchas oraciones contestadas, ¿no? Milagros sucedidos, ¿sí? Pero viendo todo eso, eso ayudó a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Cuando estás orando por las necesidades de otras personas y Dios te contesta, eso te fortalece, ¿sí? Eso te da esperanza, ¿sí? Y te levanta también. Cuando una persona está pasando por momentos difíciles y alguien ora por un hermano ora por esa necesidad, esa persona se siente consolada y llena de esperanza. Y esa es una cosa linda que el Señor nos da en el cuerpo de Cristo, de poder venir aquí a la iglesia y a una persona que está pasando por necesidad, agarrarle la mano y decir, vamos a orar por esto que te pasa. Y en ese momento, el amor de Dios, la presencia del Señor y la respuesta del Señor también anima y fortalece a esa persona. Y eso no le pasaría si se queda en su casa escuchando el mensaje por internet. Cuando venimos a la casa del Señor y nosotros alabamos junto con otras personas, como ahora alabamos hoy y cantamos junto con otras personas que también aman a Dios, uno se siente renovado y fortalecido. Y eso no pasa escuchando un cassette en la casa. Algo sucede, porque el Señor dice, allí donde está mi pueblo reunido, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, ¿sí? Así que es por eso que somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Y cuando oramos unos por otros, Dios nos contesta y eso también nos fortalece y podemos ver que nuestra fe puede crecer y somos fortalecidos en nuestra vida con el Señor, ¿sí? Y la victoria de la otra persona se vuelve nuestra victoria también. Porque al ser miembros los unos de los otros, el amor también nos hace crecer también. Nosotros somos parte de una iglesia mundial, en todo el mundo, que cree en el Señor Jesús y espera su venida. Pero también somos parte de esta iglesia, aquí, la iglesia local, ¿no? ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? ¿Qué es para qué el Señor quiere usarte? ¿Cuáles son los dones? De aquí en más vamos a estar viendo los dones, uno por uno, estudiándolos. Sin embargo, queremos, como dice Pablo, poner en las manos del Señor nuestras vidas para que Él
nos use. Y nos use también en la iglesia, en el cuerpo, para bendecir a otros. Amén. Termino leyendo Romanos 12 y vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos todos miembros los unos de los otros, ¿no? Y nos necesitamos, y así quiso que sea el Señor. Así que somos diferentes, pero el Señor quiso que sea así, no para causar problemas, sino para que nosotros podamos necesitarnos unos a otros. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque un día nos compraste con la sangre de tu Hijo Jesús. Y viendo, Señor, a nuestro alrededor somos tan distintos los unos de los otros, viniendo todos de un pasado diferente, pero tenemos en común que tú nos has salvado, nos has amado y por eso nosotros hoy te amamos a ti. Qué lindo es, Señor, poder juntarnos para alabarte, para crecer en tus cosas. Gracias por este cuerpo, Señor, por el lugar que tú nos diste a cada uno y porque cada uno tiene una función para servir, para bendecir al otro. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a descubrir para qué tú nos has puesto como parte de esta iglesia. Y que desde el menor hasta el mayor, cada uno, Señor, pueda estar entregándote su vida para que tú nos uses poderosamente. Y que seamos, Señor, células obedientes a la cabeza, que eres tú. Dóciles, para que tú nos puedas usar de manera poderosa. Ayúdanos, Señor, no es fácil, te necesitamos y necesitamos unos de otros. Bendice a nuestros hermanos y, Señor, que seas tú completando la obra tuya en cada una de nuestras vidas. Te alabamos porque pudiendo hacerlo todo solo, tú, Dios, quisiste hacer tu obra a través de nosotros. Qué gran privilegio que tú nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.